Buenas tardes. Muchas gracias a todos y a todas por su asistencia, por acompañarnos en esta mesa redonda, en este encuentro. Que en primer lugar también queríamos dar las gracias al Instituto Canario de Desarrollo Cultural del Gobierno de Canarias por la organización de este evento, también a las Bibliotecas Canarias por la igualdad y Casa África, por la colaboración en estas actividades y jornadas. No es la primera, estamos hablando de las actividades que se enmarcan dentro del proyecto Letras Trascendentes, que intentan fomentar desde las bibliotecas la cultura, el reencuentro, el diálogo, en este caso desde la perspectiva de género, y creo que es necesaria e importante. Hemos titulado la mesa, el encuentro que hemos tenido, que vamos a tener ahora, Creadoras en Diálogo. Vamos a hablar del proceso de escritura, su complejidad, y para ello nos van a acompañar las siguientes escritoras. Tenemos a Tairi Muñiz, muchas gracias, a Aida González Rossi, a Iber Daliana, lo dije mal, perdona, a Biselet, Lana Corujo y Berbel. Muchas gracias a todas por acompañarnos y estar aquí. Yo quería empezar diciendo que cuando hablamos del proceso de creación, en concreto cuando hablamos de la escritura, hay muchos factores que inciden, pero es verdad que cuando escribimos, existen muchas perspectivas desde las que abordar diferentes temáticas. La escritura, entre otras cosas, es una forma de analizar y de interpretar el mundo. Y esa interpretación, inevitablemente, parte de una mirada, parte de un yo desde el que se analiza el mundo, desde el que se descubre, se describe y se interpreta la realidad. A mí me gustaría que empezáramos hablando qué importancia y cómo consideran ustedes que es el yo que ustedes desarrollan en su obra. Obviamente no estamos hablando de un yo narcisista, queremos hablar de la posibilidad de un yo transpersonal, de un yo que trascienda a lo colectivo, quizá incluso de un yo capaz de ser utilizado por parte de la escritura como una herramienta para transfigurar la realidad. No sé qué opinan, cómo lo ven, cómo quieren enfocar el tema. Si quieres empezamos así en este orden. ¿Quieres empezar, Tairi? Sí, ya que estamos. Bueno, yo creo que es imposible separarse de lo que es uno, ¿no? Somos inherentes a nuestra propia visión del mundo, a nuestro propio contexto, entonces, por supuesto que lo que tú eres forma parte de lo que vas a escribir. Dentro del yo también cabe la posibilidad del colectivo, ¿no? Y de tomar conciencia de que formas parte de un grupo. Y bueno, y escribir también desde allí, tomando conciencia de dónde partes. En el caso de las mujeres, de las identidades disidentes, pues aunque no tuviéramos conciencia de esa desigualdad, de que la situación de la que partimos no es exactamente la misma que la de los escritores al uso, ¿no? de esos señores que tradicionalmente han ganado el premio Nobel y que, bueno, y gracias a Dios estamos viendo que es diferente. También sería diferente, porque al fin y al cabo la escritura de una mujer o de una identidad disidente parte de unas circunstancias diferentes, parte de una realidad que aunque venga de un contexto absolutamente favorecedor, como puede ser la riqueza, va a recibir violencia siempre, ¿no? De alguna u otra forma. Entonces, bueno, el yo es inevitable y el colectivo es lo que creo que a lo que estamos aspirando y a lo que estamos yendo, bueno, las nuevas voces, o así lo estoy entendiendo, las que, al menos las voces de las mujeres canarias que admiro, que precisamente algunas están aquí hoy. Bueno, yo siento que para mí el yo en la escritura tiene mucho que ver con cierta disposición quizá a explorar ciertas cosas de las que no estaría seguramente dispuesta a hablar si no escribiera, un poco por explorar un poco ciertas cosas que para mí por lo menos tienen un valor social importante, ¿no? Y que al final acaban, creo yo,
sentido de pues conectar con los yos de las otras y al final hablar un poco desde lo colectivo. Por eso yo pienso que al final toda escritura sí que debe ser y está bien que sea autobiográfica, no en el sentido de los hechos, pero sí en el de la exploración de las identidades y de quiénes somos. Y me resulta muy interesante cómo eso muchas veces trasciende al lenguaje, ¿no? Como quizá cuando miramos esas zonas o buscamos explorar el yo de esa manera, nos acabamos encontrando con lenguajes que requieren de más imaginación y de más juego para poder alumbrar un poco pues zonas que no pueden decirse en un lenguaje más claro, ¿no? o más cerrado. Eso me interesa mucho y en Canarias creo que sabemos mucho de eso y de ahí viene quizá cierta exploración de la oralidad, por ejemplo, ¿no? Pues yo coincido también con lo que comentabas anteriormente, Blanca, de que al final cuando hablamos de un yo, ese yo no es necesariamente un yo egoísta, no es un yo que nace del narcisismo, sino que es un reflejo de esa persona que tiene ciertas vivencias, ciertas experiencias y sentires que al final lo quiere transmitir a través de, en mi caso, por ejemplo, la poesía, que es inherentemente más basada en esa expresión del yo, pero que también se puede construir un nosotros poético, ¿no? Y que ese nosotros parte de un resonar de unas vivencias y unas luchas colectivas que a lo mejor al describirlas en cierta forma, en la forma particular que tengamos cada una de nosotras, pueda ser algo que sea un eco y que resuene en el lector o la lectora, ¿no? Entonces creo que eso es una muy buena forma de colectivizar lo que escribimos. Y con lo que comentaba también Aida, que al final cuando intentamos llevar más allá nuestras propias experiencias y que puedan ser vistas desde otras perspectivas, ¿no? Porque normalmente las luchas que puedas tener tú y que cruzas con, bueno, las luchas internas que puedas tener tú basadas en la raza, en la clase, en el sexo y demás, puede que no sea exactamente entendida por otras personas y necesitan ese rayito de así es como lo ve esta persona, ¿no? Así es como lo ha vivido y así me siento un poco más cerca de lo que me quiere contar, ¿no? Y al final es una forma de poder relacionarnos a través de esa prosa o de esos versos y un poco también entender cuáles los motivos que hay detrás de lo que escribe una persona, ¿no? Entonces creo que también da mucho juego a la interpretación, porque una cosa es lo que nosotras como escritoras querramos es plasmar con nuestras palabras y a mí me ha pasado que el feedback y las interpretaciones que he recibido son totalmente distintas a lo que yo tenía pensado en un primer momento y eso también da mucho juego porque me hace ver que a lo mejor lo que yo pensaba que era de una forma se puede ampliar muchísimo más, ¿no? Entonces esa es parte de cómo colectivizar la escritura, porque al final estás transmitiendo algo que va variando en dependencia de cada persona que la recibe. Bueno, el yo. Yo lo veo como que no hay un yo sin un nosotros, ¿no? Y eso que se suele decir de venimos al mundo solos, ¿no? Desde que nacemos ya nacemos con una carga genética donde vienen muchas más personas dentro de nosotros. Partiendo de esa base, creo que voy a hablar de mí, ¿no? De mi yo. Lo que yo escribo tiene mucho de lo que es el mundo también. Tiene mucho de lo que es el otro, tiene mucho de nosotros, tiene mucho de el interactuar con el medio, con lo que está pasando ahí fuera y cómo se comporta lo que está pasando dentro también. Entonces mi escritura, que para mí es un acto de crear y de comunicar todo lo que está pasando de piel para adentro, pero también por lo que se recoge de piel para afuera, es algo que se construye en un nosotros al final, ¿no? Creo que no soy yo sola la que escribo, escriben las experiencias que tengo, escribe lo que me pasa, lo que observo que a otras personas les pasa y mi escritura está compuesta de un nosotros, creo que bastante extenso.
Personalmente sigo un poco con el camino que han abierto mis compañeras de el yo como experiencia, precisamente porque creo que antes de la escritura, también durante y por supuesto después, nosotros habitamos este mundo y por tanto ese mundo incide en nosotros, a veces como testigos, a veces como en primera persona, y creo que al final esa experiencia sí que traspasa, ¿no?, a la palabra y convive dentro de ella. Justo la semana pasada en otra charla hablábamos un poco de la inteligencia artificial como si tiene el poder, ¿no?, de desplazar la parte humana a la hora de escribir. Y justo apuntábamos que esa experiencia de vivir, de ser conscientes del mundo, creo que va a ser lo que marque mucho la línea divisoria entre que escriba una máquina que pierde esa experiencia a que seamos, por ejemplo, nosotras, ¿no? Tiene una carga mucho más potente dentro. También me interesa mucho acerca del yo, que ya se ha nombrado como colectivo, ese yo del que nosotras somos conscientes de que nos distanciamos cuando escribimos, porque hablamos más de un desde nosotras, pero siempre me surge a mí un poco como la duda de cómo se va a interpretar ese yo por mucho que yo misma lo entienda distanciado hacia mí, ¿no? De hecho, hay una frase del libro de Yeguas exhaustas de Viviana Collado que dice: no puedes escribir con miedo a que se enfaden contigo. Y eso es una cosa que he sentido tantas veces, de decir, esta escritura define mi experiencia por el mundo, observada, vivida, cualquier cosa, pero tengo miedo de que se me reconozca en ella porque muchas veces no es el caso, y creo que muchas veces también como que esa lectura que se nos puede poner encima, quizás a veces, yo me he sentido personalmente que me ha podido coartar un poquito el proceso de escritura, y creo que también puede ser como interesante verlo desde ese punto de vista, ¿no? Cómo entendemos ese yo también como lectora. Sí. Yo creo que estoy súper de acuerdo con todo lo que dicen ellas. Es más, la mezcla que tiene cada una de ellas en sus palabras es lo que sentimos todas nosotras, creo. En ese yo que Blanca nos lanzaba está en nosotros. Pero ahora fíjense, yo voy a romper un poquito el esquema. Miren lo que tenemos delante. Fíjense, chicas, ¿dónde están esos hombres? Pues están dentro de mí, lo siento por ello. Si no están en los asientos, es porque se han olvidado que en esta lista de mujeres que estamos aquí, si fuéramos todas hombres, esto estaría lleno de hombres. Yo no sé por qué razones, díganme que como soy vieja pienso así, que muchas veces cuando hay una lista de hombres para un debate, se llena de hombres. Cuando hay una lista de mujeres para un debate, tengo la costumbre, me he aprendido en esta vida, que suelen ser más del 85% las mujeres las que estamos. Bueno, yo sigo pensando que como soy una orgullosa y una tonta, ellos se lo pierden. Ellos necesitan aprenderlo. Así que va por todos los que no están aquí. Si nos graban y nos oyen, que sepan que no lo echamos de menos. Los cargamos. Y ellos aprenderán alguna vez. No aplaudan. Ni siquiera me merezco un aplauso. Ellos aprenderán alguna vez, gracias a nosotras, que somos las madres, las educadoras primeras, las que tenemos que seguir tirando del carro, que alguna vez se sienten con nosotros para hacer un mundo igual, que estoy cansada de querer hacer un mundo igual con nosotras, que ya lo sabemos, que Blanca está tirando de la igualdad, pero ¿y dónde están esos chicos? Canarios, afganos, filipinos, hindúes, ¿dónde están? Ellos tienen que tirar del carro también, porque la vida es de todos. Así que el yo, ese que nosotros escribimos, porque somos testigos de nuestro tiempo y cronistas de nuestros sentimientos y emociones. Ahí va todo lo que queramos decir. Es más, si no hay hombres en nuestras escrituras, lo inventamos, los nacemos o los dejamos morirse en nuestros propios renglones, como yo hago de vez en cuando, que mato a algunos. Bueno, me parece muy interesante lo que están diciendo, y en relación, yo creo que de alguna forma, Verbel, todavía cuesta que siempre hay una relación, aún en que lo que escriben los hombres es universal y lo que escribimos o escriben las mujeres es particular. Y los hombres parece que no tienen esa necesidad o sienten que no se van a identificar con lo que escriben las mujeres. Y las mujeres llevamos muchos siglos identificándonos con todo aquello que escriben los hombres. Se puede hacer,
se puede hacer, y se puede hacer al revés también, porque también hablamos de temas que son universales. Aquí he copiado algunas intervenciones en general, más o menos coincidimos, están coincidiendo en ese yo colectivo. Y quería decir, por ejemplo, además del bagaje cultural, de las experiencias personales, del contexto sociocultural, hay otros factores que intervienen en la escritura. Estoy pensando en el concepto de la interseccionalidad, factores como la raza, la etnia, el género, la identidad o la orientación sexual, la clase social. Creo que eso también determina. Y en este contexto en el que estamos hablando, partimos también, tenemos que decirlo, de un colectivo que ha sido excluido y que ha sido el colectivo dominado frente a un colectivo dominante. Entonces me gustaría saber cómo ha influido este concepto de la interseccionalidad a la hora de ustedes abordar el tema de la escritura. Bueno, bueno, justo hace como 2 semanas fui a un congreso en la Universidad Autónoma de Madrid, un congreso sobre cuerpos, a hablar, di una comunicación sobre la escritura de las autoras gordas y cómo puede ser la escritura una manera de mirar nuestros cuerpos de otra forma, ¿no? De cambiar el relato sobre el cuerpo. Y justo cuando estaba escribiendo la comunicación había algo que me chirriaba, ¿no? Y todo el rato me iba como acababa hablando de mi pueblo y acababa hablando del dialecto, ¿no? Y un poco de lo periférico y demás. Y llegó un punto en el que ya me atreví y dije, mira, yo qué sé, pues me dan ese espacio, voy a hablar un poco como quiera, y sí que acabé metiéndome un poco en el paralelismo, ¿no? Y de repente me di cuenta, dije, claro, no puedo explicarme de una manera sin explicarme de la otra, ¿no? No puedo hablar de mí como chica gorda o como autora gorda sin hablar de mí como canaria, ¿no? O como mujer bisexual, ¿no? Es como... es imposible. Entonces yo creo que al final irnos por esas ramas de la escritura también, y cuando tenemos que quizá teorizar un poco sobre lo que hacemos, a pesar de que se nos ha enseñado como algo negativo, ¿no? Dentro de un poco el pensamiento racional masculinizado, esta cosa de si estás en este tema, estás en este tema, yo creo que al final es lo que nos da totalmente las claves, ¿no? Y al final sí que había pensado mucho en la interseccionalidad, había leído mucho sobre ello, pero no me había enfrentado quizá a cómo la vivo yo, ¿no? A nivel práctico, a nivel crear. Claro, total. Totalmente. Y tomar conciencia de que, bueno, si en el caso de, por ejemplo, Lana, Verbel, Aida y yo, que somos mujeres, mujeres, algunas de ellas lesbianas, bisexuales, pero también somos opresoras, o sea, estamos en los dos, exactamente, y más en este momento histórico en el que nos dejamos ver como Canarias posiblemente sea la frontera más desigual del mundo, ¿no? Entonces, pues yo creo que el tema de la interseccionalidad en la escritura y en el día a día, ¿no? Esto es... estamos hablando de ser personas un poco más potables y hacernos la vida hacernos la vida vivible las unas a las otras. Entonces, pues bueno, yo creo que el tema de escuchar a los otros y simplemente, pues eso, quedarnos calladitos y a conciencia acudir a aquellas literaturas que no se corresponden con el canon o que no aparentemente no forman parte de lo que somos en primera instancia, es un paso para poder, no sé, cohabitar, bueno, no cohabitar tampoco, qué palabra más fea, sino, bueno, pues de intentar ser un poco más justas y eso. Más, exactamente. Abrirlas no porque existen, ¿no? Simplemente pues darles el espacio que no les estamos dando. Perdón, porque creo que a veces el discurso de tenemos que identificarnos con lo que leemos sí o sí y tiene que ser nuestro motor, creo que nos quita eso y es súper... Bueno, por mi parte diré que al ser una mujer negra, migrante y queer, la interseccionalidad está garantizada. No,
Pero claro, no solo depende de la persona, sino del nivel de conciencia que tenga esa persona, ¿no? Porque una cosa es serlo y otra cosa es reivindicarlo, llevarlo a otros espacios, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante. Cuando hablamos del término interseccionalidad se ha mancillado muchísimo porque se ha banalizado y es la realidad. Entonces tenía un contexto donde quería dar a relucir pues que también existe esa unión entre ser una persona con varias aristas, ¿no? Una persona híbrida, una persona que no se puede desdoblar en solo una identidad, como mencionabas tú anteriormente, que en mi poesía a lo mejor este poema tiene tanto de una cosa como de otra, porque es lo que soy y es lo que represento, ¿no? Entonces no sabría verme o desdibujarme sin esa parte. Y creo que es de la base de la interseccionalidad es entender al final que somos personas, muchísimas que estamos entrecruzadas por distintos sistemas y que no podemos decir ahora soy mujer, ahora soy negra, ¿no? Sino que soy ambas. Entonces es ahí cuando entras en un montón de contradicciones, cuando entras en ciertos movimientos o en ciertos círculos que solo te ven por una sola arista tuya y no por todo lo que eres. Pues estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho y además iba a decir también eso de negra, mujer, nacida en los 80 en España, ¿sabes? Es como llevas ahí todo el pack ahí más, ¿no? Y los extras y todo, full extra. Y sí, es difícil lo que dice Ivette de dibujarte, ¿no? Somos lo que somos, todas esas cosas nos conforman como personas, como artistas, como creadoras y realmente, o sea, yo no tengo un conflicto con todo lo que soy, ¿no? Pero sí que enfrento un exterior donde hay mucho conflicto con lo que yo soy, ¿no? Y creo que también es importante hacer ese trabajo de darte cuenta de yo no tengo un problema. O sea, ¿cuál es el problema de lo que yo soy? ¿No? Ninguna aquí, ¿no? No tienes un problema. El problema lo tiene el otro y ese regalo que el otro te trae y te quiere dar no te corresponde, ¿no? Entonces yo he aprendido desde muy pequeña eso de si te traen un regalo que tú no quieres, no lo cojas. Es tuyo, llévatelo, quédatelo. ¿No? Totalmente de acuerdo con la línea de ella, y es verdad. Y para una identidad, como escritora, a veces tenemos que cargarnos de todas las identidades. No vale con solamente yo soy negra, yo soy lesbiana, yo soy así. No, yo soy hembra, eso de entrada. Soy feminista, soy mujer, soy vegetal, soy mineral. También soy palestina, hoy soy palestina, pero también soy israelita. Soy muchas cosas en mí. Soy hasta los hombres que faltaban hoy, como les dije hace un momento. Entonces, todas esas identidades las vamos cargando. Y la escritora lo único que tiene que ser es la crónica de lo que de verdad siente, padece o le apasiona. Que según la experiencia de los años y 20.000 cosas más, nos vamos cargando de un montón de connotaciones que nos sirven para expresarnos. Por supuesto que sí. Pero también soy judía, también soy rusa, también soy una estúpida neoyorquina, también soy un montón de cosas. Somos, a fin de cuentas, un montón de situaciones y circunstancias, aunque no las hayamos vivido. Y les voy a poner un ejemplo para que ustedes se den cuenta dónde está la sensibilidad del escritor. 5 horas con Mario. Si ustedes se lo leen sin saber que fue un hombre el que lo escribió, dirían ustedes, lo escribió Lola Herrera, una increíble. La verdad que es un texto extraordinario para una mujer que está harta de ese marido que acaba de morir y que lo está velando 5 horas. Y está de él hasta el mismísimo. Pero claro, esa sensibilidad para escribir esa historia, una mujer lo hubiera hecho mejor. Yo no lo sé. Ahora Miguel Delibes lo bordó. Y Miguel Delibes era un machillo, que yo encima lo conocí, le hice un par de entrevistas, como muchísimos que conocemos, que le gustaba ir de cacería, que le gustaba no sé qué, pero además supo escribir aquello. Y fíjense, el mismo texto, el mismo sentimiento, la misma historia, Ángeles Mastretta, Arráncame la vida, se llama así su novela, que es el título de una ranchera. Cuenta la misma historia, una señora que está de su marido hasta el mismísimo y carga con todas las consecuencias del desplome emocional que tiene el final de su vida. 2 obras paralelas. ¿Quién me dice a mí
que Ángeles Mastreta, la parte masculina, la tenía ella y Miguel Delibes la parte femenina. ¿Dónde está la diferencia? Me da que los dos también eran negros, palestinos, israelitas y lesbianos. Bueno, por mi parte, creo que tampoco puedo aportar mucho más a lo que han dicho mis compañeras porque creo que, bueno, en sus intervenciones han sido muy acertadas y es cierto que para mí hablar como de interseccionalidad es importantísimo tenerlo en cuenta en la literatura. Sí que es verdad que siento que siempre he ocupado un espacio privilegiado en mi vida, ¿no? Pero al mismo tiempo creo que todas también al mismo tiempo vamos atravesadas por una sociedad que es cruel y que siempre te instala dentro de la duda de lo válida que puedes ser, de los complejos que puedes tener, del lugar que ocupas en el mundo, como si todo eso siempre estuviese puesto en una pregunta todo el rato, ¿no? Y creo que la literatura nos ayuda mucho a resolver esto. Yo siempre digo que yo escribo como consecuencia de que leo y precisamente cuando pienso qué impacto ha tenido, por ejemplo, la literatura en mí, sí que es cierto que pienso en la importancia de cómo me ha permitido poder mirar el mundo bajo los ojos de otras personas, ¿no? De ampliar la mirada y entender otras realidades, otras visiones, otros cuerpos, otras maneras de estar y poder entender el mundo como un lugar en el que mi experiencia ese yo no es exclusivo, ¿no? Y que precisamente en esa búsqueda de qué espacio queremos construir para el día de mañana, cómo lo vamos a construir mediante esas voces que leo, que quiero tener importantes en mi contexto, ¿no? Y cómo eso, a pesar de que hay realidades que yo nunca voy a poder tocar, porque nunca voy a poder experimentar lo que experimentan otros cuerpos, sí quiero ser consciente, ¿no? de lo que tienen que contar y cómo lo van a contar y obviamente pues dar esos espacios posibles para que esas palabras y discursos lleguen. Yo creo que hay algo en el que estamos la importancia de la interseccionalidad y cómo condiciona no solo nuestra vida, sino en este caso como escritora, esa forma de analizar la realidad y que se puede reflejar en la escritura. Y estaba pensando que desde esta perspectiva, no sé si consideran necesario de alguna forma reconfigurar, vamos a ver, reconfigurar conceptos tradicionales como por ejemplo el amor, el matrimonio, las relaciones interpersonales, las miradas, los lugares. Estoy pensando en temáticas que hemos asumido e interiorizado desde la perspectiva, en este caso, del hombre, de nuestras escritoras que muchas veces, de los escritores que muchas veces las referencias, dependiendo, pero en general las referencias que hemos tenido han sido de escritores. No sé si es necesario esta reconfiguración, desmontar y ofrecer otras perspectivas que no han sido narradas y que no han sido contadas, en este caso, por las voces de las escritoras. Pues cuando dices que tenemos que reconfigurar, ¿qué quieres decir? O sea, ¿quién es? ¿Cómo? Tratarlo de otra forma. Cuando se habla, por ejemplo, del deseo femenino, cuando se habla de la visión de la mujer, muchas veces sigue los patrones y los cánones de un discurso androcéntrico que hemos heredado y que muchas veces reproducimos en nuestro comportamiento, en nuestras vidas e inconscientemente en la escritura. Entonces deberá que darle una vuelta, no solo con temas nuevos, sino temas controvertidos que nunca han sido tratados, como por ejemplo el consentimiento, la violencia de género y el aborto, desde la perspectiva de ser mujer, ¿no? Sí. Darle una vuelta de toque y tratarlo desde otra perspectiva que no ha sido tomada en cuenta. Sí, desde luego creo que hay que tomar esas otras perspectivas en cuenta, ¿no? Y ver todas esas realidades, ¿no? Leerlas, como leemos los libros, leer las situaciones, leer a las personas. Y creo que soy muy fan del decir que cada uno debe encontrar su fórmula. Estamos educados en un montón de temas con cosas porque se hacía así o que son tradicionales, cosas que son arcaicas en el contexto que tenemos hoy, social y a muchos otros niveles. Y creo que cada uno tiene que encontrar su fórmula y que debemos escuchar mucho más al otro, ¿no? Hay ciertos temas que se ponen sobre la mesa que antes no se podían poner y no se podían, aunque se ponen sobre la mesa siguen siendo incómodos y sigue habiendo vetos y sigue habiendo tabú. Creo que es importante enfrentarlos y creo que es importante que hablemos de esas cosas que son incómodas para poder traspasar esas barreras,
Desde mi punto de vista, lo veo así, pero sobre todo eso de busquemos nuestra propia fórmula. ¿Qué me vale a mí? ¿Qué no me vale? Y cuando el otro te diga, por ejemplo, esto es ofensivo, esto me duele, ¿no? En lugar de colocarte en el lugar de, es que yo no te dije eso con mala intención, escucha. Tenemos que escuchar y aprender más de esas situaciones en las que alguien te está poniendo cosas sobre la mesa que te pueden incomodar, pero de la incomodidad también se aprende mucho, de uno y del otro, ¿no? Es como mover un poco, trastocar este otro sentido y este discurso canónico o oficial. Simplemente era trastocar ese discurso oficial, canónico, no solo literario, sino también de las experiencias vitales que asumimos y naturalizamos desde que somos pequeños y damos por hecho, y que creo que la literatura, no sé si coinciden, debería tener ese poder de darle la vuelta, de transformar. Estoy pensando en la novela del consentimiento, por ejemplo, que es un tema muy controvertido, del que no se habla y que ha incomodado mucho, pero está hablando de una realidad que no es un caso especial, sino que son muchos. Iba por ahí también las temáticas con las que las mujeres están enfrentando a abordar estos temas. Además, quería enmarcar esto dentro de la semana que viene se celebra el Día de las Escritoras Canarias, ¿no? Y también marcamos este debate en esta celebración, y por eso quería enfocarlo también desde esta perspectiva, ¿no? Cómo quizá las mujeres estamos empezando a tocar temas y a cuestionar temas que nos habían sido dados, heredados, y vamos a darle la vuelta y vamos a contar eso desde otra perspectiva que quizá no sea tan amable. Bueno, justo ahora que nombrabas el Día de las Escritoras Canarias, que este año se conmemora el día 15, el próximo martes, me parece. Este año se conmemora a María Joaquina de Viera y Clavijo, la hermana de Viera y Clavijo. Yo cuando estuve leyendo sobre ella para elaborar las comunicaciones de cara a su conmemoración, claro, esta mujer ha llegado a día de hoy a nosotras porque justo fue coetánea de la Ilustración, y fue un momento en el que ya la escritura femenina se aceptaba con ciertas condiciones. Si hablabas de Dios estaba bien, si hablabas de los temas pues de la maternidad y del matrimonio idílico, pasabas, o sea, con otra cosa, pues evidentemente seguro que la escribió, pero no ha llegado hasta nosotras como lo habrían hecho tantísimas otras mujeres, ¿no? Entonces, a ver, la literatura escrita por mujeres es una literatura que habla de olvido, ¿no? y de injusticia, y a día de hoy, pues a pesar de que muchas de las autoras más leídas sean mujeres y que cada vez se estén leyendo y editando más, pues tenemos tras de nosotras una tradición muy larga y también unas cifras que, bueno, no sé exactamente cuáles son, pero estoy bastante segura que todavía no son del todo equitativas. En cuanto a las temáticas que estabas diciendo, bueno, pues es que esas temáticas precisamente han sido nuestra cárcel, ya no solo en lo literario, que también, como estamos viendo con el caso de María Joaquina de Viera y Clavijo, que tú te ves, o sea, lees todos sus poemas y son poemas religiosos, todos. O poemas, bueno, que exaltan al cura, a figuras de poder. Entonces, bueno, pues es una cuestión de, pues inevitablemente con el feminismo, que a todas nosotras nos ha cambiado la perspectiva inevitablemente, pues de cara a plantearte cosas sobre tu vida, eso evidentemente queda reflejado también en la literatura, pero y que ahora mismo, no sé, el tema del consentimiento, por ejemplo, en el caso del celo de Sabina Urraca, lo que está haciendo ya no solo es mostrando que, bueno, pues que esa tradición se está rompiendo, de que las mujeres estamos hablando de manera bastante clara sobre los abusos sexuales que vivimos todas a lo largo de nuestra vida, sino que también está dando voz a una cuestión que ha sido tabú.
Exactamente, o sea, ¿cómo puede ser que el tema del consentimiento sea todavía algo así como que nos pille, no de sorpresa, sino que nos resulte un tema no del todo cotidiano, cuanto realmente lo es? Y sin embargo, en los escritos de los hombres, la violación, pues bueno, tampoco sea el tema cotidiano que lo ha sido, aunque para ellos el acceso a la escritura y a la edición sí que haya sido pues algo cotidiano si lo buscaban. Bueno, yo justo había pensado también en el celo de Sabina Urraca, a quien, por cierto, me gustaría reivindicar desde aquí como autora canaria, porque ella es de La Laguna y muchas veces se le deja fuera de todo esto, ¿no? Y justo El celo es una novela que trata sobre violencia machista y dentro de eso, o sea, de cómo los relatos cerrados de la violencia nos pueden exponer a más peligros, ¿no? De cómo al final hablar siempre de la misma manera, de las mismas cosas, nos acaba incluso generando problemas a la hora de reconocer que nos están pasando esas cosas, ¿no? Entonces yo creo que al final la literatura sí que tiene esta cosa de sentarse, reposar y explicar con tiempo y lentitud de maneras que quizás no nos vengan dadas, ¿no? Como que siempre que quieras explicar algo, yo por lo menos esto me lo intento explicar, pues intenta salirte un poco de la primera explicación que te viene y buscar otras explicaciones, ¿no? Mirarlo de otras maneras. Quería traer otra referencia que no es tan buena, que es la saga Crepúsculo, que justo venía hablándolo con las chicas porque, bueno, yo lo leí en mi adolescencia y más allá de la calidad literaria, pues fue un libro que me acogió mucho. Y el otro día volví a ver las películas y me quedé absolutamente horrorizada porque es verdad que tiene un subtexto ultraconservador, justo esta idea, ¿no? de el matrimonio como salvación y como fin de ella, que además tiene 18 años. Y justo pensaba, wow, al final con lo dada que es la literatura a la imaginación, porque incluso en un mundo en el que hay vampiros tenemos que estar con la misma historia de siempre, ¿no? de la heterosexualidad obligatoria y el matrimonio obligatorio. Y al final para mí creo que la escritura y también la lectura tiene mucho esta cosa de imaginar, ¿no? Imaginar también como salvavidas un poco. Yo creo que a pesar de ese subtexto que seguramente no nos hacía sentir nada bien incluso de adolescentes, el poder encontrar un espacio para nuestro sentimiento de ser raras, ¿no? Y de no encajar del todo en el mundo, sí que creo que es una herramienta chulísima para muchas cosas y simplemente eso, ¿no? Que si vamos a escribir sobre vampiros, pues vamos a hacer que su mundo sea totalmente queer, ¿no? Y ya nos vamos a lanzar un poco a eso porque la literatura nos lo permite y es ese espacio, ¿no? En el que podemos explorar otras formas de vivir. En ese sentido, más que leer Crepúsculo, recomiendo leer los fanfics de Crepúsculo que hacían eso, ¿no? Se llevaban ese mundo vampírico un poco a lo queer. Yo creo que hay una parte que poco se habla y es el hecho de que gran parte del por qué no se aborda muchísimo más estos temas es por el sesgo que hay en las casas editoriales. Y esto es muy importante porque normalmente cuando se trata de escrituras que son un poco más a los márgenes, más subversivas y demás, pocas veces llegan a esas grandes casas editoriales, a esos grandes volúmenes de publicación, a ese gran público, ¿no? Entonces es una tarea que tienen que hacer las personas individualmente de decir, necesito leer esto en concreto, y me parece que ahí está una de las grandes barreras, porque por ejemplo por decir nombres, tenemos el caso de Kini Martínez, de Caressa Malaya, que son escritoras sobre todo de poesía, que intentan hablar desde cómo es la sexualidad de una mujer, ¿no? De qué forma lo podemos erotizar y de qué forma podemos desdibujar ese tabú que siempre se ha mantenido alrededor de las relaciones sexuales, sobre todo de la sexualidad femenina, ¿no? Por ejemplo, también cuando hablamos de... Y esto es una autora que se llama Noelia Cortés, que tiene el libro que se llama La higuera de las gitanas, y ella hace una crítica muy constructiva a la habitación propia de Virginia Woolf.
Y creo que es muy importante que también veamos y analicemos a escritoras que son referentes para nosotras, ¿no? Porque siempre hay cosas que se han dejado atrás y que rescata a alguien más adelante. Y una de las cosas, aparte de pues, revisar un poco esa habitación propia, es también el academicismo, sobre todo desde el punto de vista educativo, ¿no? en las universidades, o más orientado al eurocentrismo y a cómo es la visión que se nos implanta desde el sistema educativo. Y creo que ahí, cuando hacemos ese clic de que hay mucha narrativa que no llega a distinto público porque se ha quedado en la autoedición, en la autopublicación, y que normalmente no tiene esos canales amplios de distribución, ¿no? Que a lo mejor no lo puedes encontrar en cualquier librería, que no lo puedes encontrar en cualquier canal online, no voy a mencionar nombres para no hacer aquí publicidad, pero que de todas formas siempre hay personas que han hablado desde, mujeres que han hablado desde la maternidad o de por qué tenemos que reivindicar ser madres, ¿no? Incluso por qué es una obligación o por qué siempre se nos ha inculcado esa obligación de que tienes que aspirar a ello, ¿no? Y también, bueno, desde cualquier otras perspectivas que han estado ahí, están ahí, pero que muchas veces no interesa porque no tiene ese mismo volumen de ventas, no tiene ese mismo público objetivo, y al final todo queda en una mercantilización y en monetizar lo que es mucho más cercano a cierto público, ¿no? Y creo que es ahí donde tenemos que hacer incidencia. Existen esas narrativas, existen ese tipo de cuestiones desde todo lo que no se nos ha permitido hablar anteriormente, ya sea desde la sexualidad, desde el consentimiento, desde la vulnerabilidad que hemos tenido las mujeres, ¿no? Pero que muchas veces no interesa tanto ponerlo en el top 1 de algo, ¿no? Yo creo que muchas veces le pedimos a la literatura y a los escritores algo que no se le debería pedir nunca. La literatura debería, las escritoras deberían, los temas que deberían tratarse, no sé qué, no sé cuánto. Yo creo que cada uno debe escribir lo que quiera a través de su conocimiento, sus emociones, su vida, sus connotaciones con el medio que le rodee. Cada uno tiene que escribir lo que sienta, no lo que deba hacer para quedar de chachi y de guay en una sociedad, porque entonces nos haríamos millonarias escribiendo lo que la gente quisiera. Imagínense, pero esa no es nuestra vida, ni no es nuestra visión. Nuestra misión es ser testigos, en primer lugar, de nosotras mismas, no de la sociedad. Si encima representamos una parte de la sociedad, pues bienvenida sea, pero no sería, a mi juicio, el oficio que tiene que tener el escritor, y en este caso la escritora. No debería ser, no tendríamos que cargarnos con un oficio. Es como si le dijéramos nosotros a todos los arquitectos: ustedes deberían hacer las cocinas con ventanas. Es lo que yo pienso, pero hoy en día se hacen las cocinas sin ventanas y los baños también, y me tengo que aguantar con lo que ellos quieran. Entonces, pienso que siempre habrá literatura para todos. Habrá literatura buena y literatura mala. Ojalá cada vez sea más el progreso sentimental, emocional, intelectual y sensitivo de las personas que escriben para hacer lo mejor posible de lo que hagan. Siempre pienso que esa debería ser esa primera visión, que deberían conocer a los escritores por esas obras, no por lo que ellos querían aportar a la sociedad de un bienestar y una modernidad y un esnovismo. Creo que eso no sería. De todas maneras, siempre habrá basurilla escrita que venda un montón. Lo siento por la señora Corín Tellado, pero era millonaria y hacía 7 novelas a la semana y así las escribía. Yo le hice una entrevista y cuando me enteré cómo la escribía digo, ¡buah! Era una forma normal. ¿Pero había gente que la leía? Pues claro que sí. De la misma manera que hay una minoría que lee las excelencias que se escriben, y lo saben ustedes. Lo que pasa es que esas excelencias que se escriben no es los bestsellers para venderse. Eso no da dinero a una editorial. Las editoriales hacen los libros que ellos piensan que van a vender más. Hagan ustedes un libro terrorífico y extraordinario, a ver quién se los vende. Ninguna editorial, porque dice eso no se vendería. Ellos
venden porque es su negocio, es una industria, aquellos que ellos piensan que van a tener más clientela. Y las verdaderas obras de arte, a lo mejor dentro de 3 siglos aparece un libro que escribió una de las muchachas que están aquí y que nadie le quiso publicar. Yo lo que pienso es que tenemos que ser fieles y leales primero a nosotras mismas. No pretender dar ejemplo a una sociedad de lo que se debe escribir y lo que se debe leer. Ahora hay que leer hasta los prospectos de las lavadoras, todo. Porque cuanto más leamos, más nos podemos preparar. Y cuanto mejor vivamos, mejor. Estoy muy de acuerdo con ella que dice que ella escribe porque lee. Pero yo añadiría, y yo escribo por lo que vivo. Porque sin vivir, por mucho que leamos, no nos serviría. Pero solo leyendo podemos escribir, pues claro que sí. Solo leyendo podríamos decir cómo es Nueva York sin haberlo pisado ninguna vez. Entonces yo pienso que primero sería ese compromiso con nosotros, no para hacer mejor un mundo, porque si nosotros fuéramos mejores, seguro que el mundo a la larga sería también mejor. Es una opinión nada más. A mí me encanta La punta de Crepúsculo porque es verdad que estábamos en el coche hablando sobre eso. Y es curioso, ¿no? Como una saga que realmente como que nos marcó tanto y a mí personalmente me hizo engancharme muchísimo a la literatura, la adolescencia, después de un inevitable parón entre esa infancia y la preadolescencia. Pero es verdad que gracias, ¿no? También a que otras autoras han transitado la incomodidad, porque creo que al final hablar de esos temas es inevitablemente pasar por la incomodidad precisamente, ¿no? También un poco por cómo se nos lee y por cómo se nos puede percibir, ¿no? Y pienso que es muy legítimo escribir desde el desquicie, desde el cansancio, enseñar los rotos de esos temas, ¿no? Siento que yo también he podido mirar el mundo, obviamente escribo porque leo y también vivo el mundo, ¿no? Precisamente esa literatura también amplía esa mirada del mundo y puedo ver también que puedo señalar ciertas cosas de mi familia, puedo señalar ciertas cosas que no entran dentro del consentimiento, puedo señalar nuevas inseguridades o nuevas formas de poder entenderlo todo y precisamente también creo que es gracias a autoras que se han atrevido a hablar y a mostrar esas partes ocultas, esas partes sucias, ¿no? Es como al final enseñar las partes que no están limpias dentro de una casa y siento que es fundamental dentro de la literatura. Y muchas de nosotras creo que de un modo u otro lo hacemos precisamente porque confío en que también gracias a eso el día de mañana podamos generar esos entornos un poco más limpios, más honestos y más sanos también, porque siento que el otro también nos anestesia un poco y es irreal y al final nos imbuye en un arquetipo que no debería ser precisamente porque, bueno, hay una voluntad de anulación enorme, ¿no? Y siento que somos muchísimo más que eso y precisamente, pues bueno, la literatura se encarga, la literatura mayoritariamente de nosotras, porque hay que decirlo, pienso mucho en Annie Ernaux, ¿no? Como ella puso muchísimos temas sobre la mesa que resultaban completamente incómodos y que molestó a gran parte de muchos de los lectores, pero que abrió otro camino, ¿no? Hacia esa comprensión, a esa empatía, ¿no? La literatura también sirve un poco para sostener un poco las vivencias de otras. Sí, yo creo que en esa línea, respetando lo que están diciendo, cada uno es libre de escribir con la intencionalidad que quiera y quería sacar a colisión la frase de la escritora Annie Ernaux, Premio Nobel de Literatura, que decía que ella habla de que la idea que subyace en su enfoque como escritora es utilizar la escritura como arma. Para ella la escritura es un arma, un instrumento, un motor de cambio, una forma de transformar la realidad, un referente, un espejo, una imagen de todo aquello que ella considera que anda mal y que habría que cambiar. Es otra posibilidad entre las muchas, como otras que ha apuntado Verbel o ustedes, pero yo me quería quedar también con esta idea que entronca con lo que acabas de decir, Lana, y que creo que también es otra función de la literatura, porque leemos y estamos imaginando un mundo, estamos interpretando un mundo y estamos reproduciendo un imaginario que nos ofrece ese mundo, aunque también es verdad que a veces leemos por simplemente reírnos, diversión o algo más superficial o más ameno, pero sí quería engancharlo con esa idea de Annie Ernaux, que me parece muy interesante. Biselé, no sé si querías comentar algo al respecto. Sí, no sé. Pues sí, es un arma. Yo, entiendo lo que dice de que eso sea un arma. Creo que es muy potente el arte
como fuente de educación. Creo que yo cuando escribo estoy educando de alguna manera. La primera que estoy educando es a mí, porque al poner muchas cosas en el papel estoy aprendiendo mucho sobre quién soy, cosas que hago mejor, que hago peor, que puedo corregir, cosas de las que no me había dado cuenta. Es como yo lo veo. Aparte de escribir también canto, ¿no? Hago varias cosas dentro del mundo artístico y creo que si algo de lo que yo pueda poner ahí fuera hace que tengamos un mundo mejor, por supuesto que lo voy a hacer. Principalmente lo hago por mí, porque necesito comunicar, porque soy comunicadora, ¿no? Y es una manera de, como dije antes, sacar las cosas de piel para afuera. Pero si puedo poner encima de la mesa temas de los que hay que hablar, porque pueden cambiar algo, porque a mí me pueden descargar también de mucho peso que lleve, por supuesto que lo voy a poner encima de la mesa, pero nunca se me olvida cuál es el punto de origen o el núcleo, que es hacerlo porque necesito hacerlo, ¿no? Pero también pienso yo cuando era pequeña no tenía referentes, por ejemplo, de personas como yo, como mis padres, como mi familia en televisión, no veía personas negras que pudiesen ser abogados, ni presentar un telediario, ni estar en un banco, ¿no? Entonces ahora cuando yo me pongo ahí delante de la gente escribiendo, ¿no? Desde un lugar, digamos, cultural, porque también tenemos un estigma, ciertas personas de estamos para entretener, somos entretenimiento pero no somos cultura, ¿no? Y escribo y digo, yo puedo escribir y hay gente que me está viendo, gente como yo, y cuando yo no tuve un referente, estoy educando, te estoy diciendo que tú también puedes hacerlo. Y no me siento aquí para decirte a ti lo que... O sea, no me siento aquí porque piense que estoy aquí porque te voy a educar. No, estoy aquí para que veas que hay una oportunidad y que hay personas como tú que pueden hacerlo, ¿no? Como yo o como cualquiera de las compañeras que están aquí, porque hoy en día, le pese a quien le pese, el mundo es muy diverso y todos podemos hacer cualquier cosa. Entonces, a través de mi escritura y de mi arte, desde luego que todo lo que pueda hacer por mejorar el mundo y sobre todo mejorarme a mí y mejorar al mundo, porque cuando yo estoy haciendo eso siento que yo también estoy mejorando como ser humano, por supuesto que lo voy a hacer. Y la diversidad es enriquecimiento. Desde luego, sí. No sé si alguien del público quiere hacer alguna pregunta a la... Bueno, lo primero de todo, felicitarlas a todas por sus aportaciones y las cuestiones de Blanca también. Creo que todas nos sentimos, todas y todos nos sentimos como muy enriquecidos, con muchas ideas en la cabeza, y a mí, escuchándolas, hablando de los cuerpos, hablando de la voz colectiva, del yo como nosotros, me vino a la cabeza la siguiente cuestión, a la mente, que les quiero hacer a cada una de ustedes, ¿no? Y es, para reivindicarnos desde nuestra identidad divergente, diferente, femenina, queer, tenemos que fracturarnos, hay que hablar de las fracturas, hay que sentir el dolor a través de las palabras para reivindicarnos y sentirnos completas. Bueno, yo muy breve, creo que hay que ser honestas y que hay que escribir como tú quieras. Por otro lado, también no todos los relatos vistos desde el lado de las oprimidas tienen que ser tristes, ¿no? Yo creo que simplemente eso, una tiene que escribir conforme a cómo realmente se encuentra en el mundo y según lo que sienta que debe hacer. Posiblemente en ese relato surgirán las heridas, porque son inevitables, y más desde la posición en la que, en una posición en la que naces, que puede ser, no ser sencilla, ¿no? Yo estoy súper de acuerdo con Tairi, pienso lo mismo. Creo que a veces nos movemos un poco en dos polos que son muy opuestos, ¿no? Que es lo que dice Tairi, quizá entender que todas las personas víctimas de este sistema tenemos que hablar solo del dolor, o
una representación muy dulcificada que al final no lleva a ningún lado. Me pasa un poco con la serie esta que está ahora tan de moda, Heartstopper, ¿no? Que es como, me parece un referente súper guay a nivel educativo, pero sí que creo que hablar solo desde esa especie de refugio queer en el que no hay herida, pues creo que quizá deja un poco fuera gran parte de la experiencia de ser queer, por ejemplo, en este caso concreto, ¿no? Entonces, yo creo que la cosa está en sí ser conscientes de que el dolor, muchas veces la vergüenza también forma parte de nuestras experiencias como seres humanos, queramos o no, y sí que creo que podemos hacer cosas valiosas también desde eso, con eso, y sobre todo creo que también la escritura puede ser una venganza muchas veces muy sabrosa. Pues yo a ese respecto diría que las fracturas al final es parte del proceso de la escritura. Entonces muchas veces también incluso refleja cuán auténtica eres contigo misma, porque estás hasta un punto de reflejar exactamente tanto tus pensamientos a un punto de introspección que te lleva a verte en lo más puro que puedes ser como persona. Y la poesía al final es ese canal que te permite conocerte a ti misma, o la poesía o la escritura en general. Entonces, claro, creo que cuando escribimos y no hacemos esa tarea de ponernos sobre la mesa, sobre el papel y sobre las palabras y de reflejarnos a nosotras mismas, y la fractura es parte del proceso inherente a eso, creo que al final va muy ligado, va muy relacionado. No necesariamente, como decía, tienes que llegar a un punto extremo donde toda la vivencia y todo el dolor que puedas acumular desde distintas perspectivas tenga que ponerse sobre la mesa. Pero creo que a raíz de esa fractura también puedes empezar a escribir desde lo bonito, desde quién eres, desde el me empiezo a querer de otra forma, ¿no? O me empiezo a vivir de otra forma y empiezo a existir abarcando muchas más cosas que antes no veía. Entonces también creo que es muy importante tener en cuenta, por ejemplo, lo que ha sido mi poemario Revelaciones desde la llanura de mis privilegios. Partía de ese proceso de introspección, partía de hablar desde un poco la salud mental relacionado con los procesos migratorios, que es una de las cosas que se ponen muy poco sobre la mesa, y que a raíz de escribir sobre eso ya había una fractura que ni yo misma era consciente, ¿no? Entonces eso fue un clic, fue un antes y un después, y creo que me enorgullece muchísimo haber llegado a eso como una persona que escribe, independientemente de quién lo lea o no. Entonces también creo que dentro de, por ejemplo, lo que ha surgido hace, bueno, no es reciente, pero el movimiento de la poesía crítica o movimiento de la conciencia crítica y demás, creo que muchas veces han querido pasar de lo íntimo y llevarlo a lo social, ¿no? Lo que comentábamos antes, también abarcar un poco esa parte colectiva, y cuando haces ese nexo entre, oye, es que tenemos esas fracturas que nos unen y que realmente no hemos sido capaces de ver, y que una vez que las ponemos sobre la mesa y que podemos politizar el sufrimiento y que podemos hablar un poco de ello sin tapujos, nos damos cuenta de que de esas fracturas se puede sanar también, ¿no? Tienes toda la razón del mundo, Bea. Muchas veces nos quedamos con esa sensación de qué es lo que se escribe o cómo o de qué forma, si a través del dolor o a través de otras cosas. Hay tantas clases de poemas, hay tantas clases de poesía, hay tantos géneros, el género social, el género amoroso, el género del que sea. Ahora, yo les voy a poner un ejemplo para que vean ustedes que para mí, con tantos años ya encima, me resulta hasta extraño tenerlo que pensar, porque pienso que la poesía también es una terapia totalmente. Imagínense yo en una cama, sábanas de seda gris, Uma Thurman y yo revolcándonos, o Richard Gere y yo revolcándonos. ¿Ustedes se creen que me voy a poner a escribir la felicidad que voy sintiendo? No. Ahora, basta que me deje uno de los dos para que escriba los versos más tristes de esta noche, como decía el otro. Porque el dolor es verdad que es una pieza que tira más del alma a la hora de escribir, los sentimientos, porque el placer no te da sino para vivirlo.
Y con revolcarte ya tienes para recordar, no para escribir. Ahora, cuando seas viejecita y no tengas otra cosa que hacer, escríbelo. Que nadie se va a creer que estuviste con Uma Thurman una noche. Por ejemplo. Bueno, en mi caso, hablar del dolor, el fragmentarse, es parte del camino, ¿no? Al final, es parte, ¿no? Hay partes que son muy luminosas, muy bonitas, y luego están esas partes del fragmento y del dolor que creo que dan para escribir muchísimo. Y un claro ejemplo de ello también es como cuando nos pasan cosas buenas, cuántas veces a la semana nos recordamos lo bueno que nos ha pasado. Pero cuando nos pasa algo malo, lo arrastramos un año. ¡Ay, lo que me pasó! ¡Ay, lo... ¿no? Entonces nos agarramos mucho a eso y nos da para escribir muchísimo. El dolor. Yo recuerdo que unas cuantas veces que me han llamado para hacerme una entrevista, ha estado presente la pregunta de ¿has sufrido racismo? Y digo, vale, eso es una parte de lo que yo soy, es una parte de mi historia, de lo que me pasa. Pero soy mucho más que eso, ¿no? Hay muchísimo más. Entonces, el fragmentarse, romperse en mi caso, a mí me ha traído mucha luz y me ha hecho crecer. Creo que son los momentos que más crecimiento me han dado en la vida. Y justo has utilizado un término, que no sé si estamos para poder leer algo, pero es que ha dicho la palabra fragmentarse. Es que yo les iba a pedir terminar con la lectura de un poema de cada una de ustedes, si quieres empezar. Vale, entonces justo ha dicho ese término y digo, voy a leer una cosa para que veas cómo el dolor y el fragmentarse me ha calado a mí, ¿no? Y cómo lo he conseguido transformar en un poema de un libro, el tercer libro. Bueno, es el poema 99 y dice: sé lo que es no creerse valiente, defender el papel de víctima como si eso fuera ampararte. Sé lo que es hacerse invisible y evitar mirarte de frente, para no encarar tus demonios por miedo a llegar a conocerte. Sé lo que es convencerte de que no tienes nada, así como sé que he señalado hacia afuera para liberar de carga mi espalda. Sé lo que es perderse, patalear y llorar por miedo a no reencontrarme. Ojalá no supiera, pero sé que el brillo llegó al fragmentarme. Gracias. Justo ha dicho esa palabra, digo, ¿tengo que leer? Sí, y antes, bueno, también ofrecer un poquito de contexto porque realmente yo mi primer poemario ya lo saqué hace bastante, entonces he tenido un poco de bloqueo de la escritora, ¿no? Pero también a raíz de, y esta frase viene muy bien, que es la obligación de producir aliena la pasión de crear. Entonces me he visto en ese momento donde he tenido poco tiempo que dedicarle a mi escritura, he tenido esas contradicciones de qué escribo ahora, creo que ya es repetitivo, ¿no? Entonces estoy orgullosa de esto que he escrito después, así que lo voy a leer. Un segundito. Vale. Se llama La sociedad ya no crea, redefine. Bueno. El entorno evolutivo al ritmo mainstream no deja espacio para las ideas que se nutren de paciencia. Le sustituye el modelo vacío de contenido sin un esbozo lleno de mimo, ni el arquetipo conceptual. Traficar con la verdad se vuelve sencillo cuando el cuestionamiento falla y el hastío asoma. Existiendo a merced de la carencia individual, solo quiero desintegrarme, volverme ligera, consentir al miedo y dejarme arrastrar cuando la vejez toque a mi puerta, que se muestre en mi historial que renunciar no era mi estilo. Tenía ilusiones más que objetivos, medidas en versos, no KPIs. Al concluir al día al borde de la inconsciencia, todo aquello queda a la espera, no queda horario para crear. Y si puedo añadir uno más, que se llama Volver a la cuna, que esto lo he escrito volviendo a mi cuna, que es Cuba, hace poco, el mes antes pasado, y dice así, a ver si lo tengo. Dice:
Albergo un dolor compartido, un anhelo constante, atado a vidas forjadas en decadencia, con las sonrisas eclipsando incertidumbres, las miradas cargadas de pesar, el bullicio de las calles replicado en las casas, volumen al máximo y pieza al compás, cuando la jornada parece ardua, los cuerpos cansados quieren danzar, me asfixio en la impotencia, tiemblan mis manos al llegar, la fachada de bienestar se vuelve traslúcida, dejando entrever la hambruna y el abandono de un ideal. Noches cálidas con la electricidad ausente, se recrudece el dólar y el euro, abasteciendo a la familia numerosa con la mitad de un sueldo. Arrastro el equipaje de ser la ayuda exterior ante la aduana merolica, 23 kilos a cada lado, 30 horas de trayecto. La familiaridad me abraza en cada momento. Volver a la cuna tiene su encanto con la morriña enraizada, buscando cobijo en el lugar que perdí. Aunque nunca reniego de los valores que cultivaba, pero vivir por la patria es morir. Tairi me va a prestar su móvil porque me había olvidado de esto. Okay. Bueno, este poema tiene una cita que me gusta mucho de Blanca Varela, que dice: el poema es mi cuerpo, esto es poesía. Y se llama Si yo hubiera elegido. Si yo hubiera elegido sentirme así, si me hubieran preguntado, oye, cuerpecito, ¿tú quieres incendios forestales, helicópteros, catástrofes, tortugas que vuelan, bombillas encendidas, lámparas llenas de polvo, pasar la lengua? ¿Tú quieres hoyos, cascadas, un gato en la garganta, las uñas de un gato negro en la garganta? Si lo hubiera elegido, si lo hubiera moldeado, y si hubiera pellizcado, y si hubiera hecho las aristas con mis manos, las aristas, si mis manos, las mías, una foto, darle al clic, derrumbar el edificio, pisar todos los escombros, uno a uno todos los escombros. Oye, cuerpecito, tú quieres rapidez, luces como bombonas, besar los libros, tener el tacto de los libros en los labios, labios hinchados, labios pájaros, colillas, de 3 o 4 noches, plantas. Si hubiera elegido, si hubiera pintado, si mi piel arañada por mis dedos, trazada por mis dedos, marcada por mis dedos. Si yo hubiera elegido sentirme así, yo derretirme, yo. Pero oye, cuerpecito, esto sale de las huertas y del piche y de los azulejos. El suelo no me aguanta, el suelo es un barranco, en el fondo del barranco el agua, en la caída todo esto, uno a uno, los escombros, yo. Sube, es hiedra, se agarra a los nudillos y a los hombros y a los muslos, se aprieta en los muslos. Oye, si yo hubiera elegido, pero dentro, y crujiendo, y derretirme, si yo hubiera elegido sentirme así, sentarme así, roer mis huesos, llover tanto, rato siempre, pero oye, cuerpecito, oye. Gracias. Bueno, una de las cosas que hablamos de las que estuvimos hablando hoy fue también de la importancia, ¿no?, de tener referentes para poder escribir y para poder que te amplíen esa visión del mundo que muchas veces simplemente por el hecho de ser mujer y todo lo demás parecen que te son negadas, ¿no? Entonces, a ver, perdón. Vale, ya lo tengo. Entonces yo quise chocarle la mano a una mujer que para mí es muy referente, que es Patti Smith, que es la poeta del movimiento punk, ¿no? Y entonces de una de sus canciones más célebres, que es Gloria, pues yo hice también mi propia Gloria. Bueno, yo soy de un pueblo que se llama Tegueste, en Tenerife, que tenemos mucha guasa porque suenan mucho las campanas ahí.
Y no es que suenen cada hora o cada media hora, sino que tenemos canciones que suenan cada cierto tiempo, no sé exactamente cuánto, pero es algo bastante distintivo de ese pueblo. Tin, tan, tin, tan, tin, tan, tin, tan. Domingo, con sus 12 campanadas que suenan para llamar a la misa, al tiempo que mis piernas tiemblan. Hay una franja de luz que se cuela y logra perfilar tu espalda. De ti vengo y a ti voy, Señor. De ti vengo y a ti voy, Señor. Vengo, voy a ti. El abrazo apaisado, el corazón elevado, ramita de tomillo, miel en los labios, gotitas de limón en los dedos, todas las criaturas que ascienden al cielo. Palomas blancas, insectos negros, todo corazón prendido en el fuego, todo canto y todo gozo que me desnudan del miedo. Anunciación de tu susurro en mi oído. Bienaventura por las lluvias de este año. Me aproximo a ti con los ojos colmados, haciendo como la virgen que nunca he sido. El equilibrio absoluto, el morder de las manzanas, alzar el corazón hasta el techo y justo antes del momento pronunciaré tu nombre en vano. En todo caso, hacer daño sería pecado. En todo caso, Señor, tan adentro mío, Señor, voy y vengo en ti. Señor, vengo y voy a ti. Gloria in de Domine, gloria in excelsis Dio, gloria. Tu electricidad viaja por mi espalda. Gloria. Tin, tan, tin, tan, tin, tan, tin, tan. Bueno, yo voy a leer un poema chiquitito que escribí inspirado en un cuento ilustrado de María García Esperón y de mi gata Matilda. Por las noches, tras lavarme los dientes, beber agua, tomarme una pastillita, remangarme el pijama, lanzar los calcetines, me meto en la cama. Matilda ronronea. Es el momento del día donde las dos conversamos. Le digo, en este mundo que muerde, préstame algo para soportarlo. Algo chiquito me basta. Tu patita de gato. Yo estuve 11 años trabajando en Tegueste y decían que los que no éramos de Tegueste éramos extrateguestes. Así que ustedes son tremendos. En fin, esto es de un libro de 151 mujeres que he encontrado que hablan de sus madres, pero tenían que ser de culturas diferentes, que por eso las tengo aquí. Mi libro anterior era de 151 hombres, que les dije que hablaran de mujeres y todas me hablaban generalmente de sus madres. Por eso se lo dedico a todas las madres del mundo, empezando por las palestinas. Y además, yo que no soy madre, soy la única que no soy madre aquí. Yo soy la madre. Yo soy la madre de los días y de las noches, de las sumisas, de las esclavas, de las rameras, la engendradora de vírgenes y mártires, de las que bordan y las que queman las banderas. Me siento que soy yo, la que he traído al mundo a todas aquellas, las mal llamadas hijas de puta, hijas de María, mujeres de la noche, guerrilleras y aparceras sin nombres. He dado luz y sombra a tantas malnacidas, judías, inconfesables, negras de mierda, afganas, miserables, a todas las vinculadas a esta tierra. Yo soy la madre. A cualquier neoyorquina, de cualquier neoyorquina despistada e insulsa, penitente, inconsciente, estirada y pendeja, tailandesas y baronesas en una misma cuna de mentiras las mecí, paridera de realidades, modelos, empresarias, bulímicas, enfermas, ricas, masacradas, poderosas, benditas, olvidadas y muertas, que amamanté como una perra loca.
Yo soy la madre, la misma que llegó, la misma que tejió los burkas, igualmente la que se los ponía en sus caras, la que no podía gritar, la que las subió a las pateras o las sentó en las esquinas de los burdeles. Yo soy la madre, enterrándole los ojos por no gritar tampoco. Mis hijas son el fruto de toda la ignominia, el descuido, la crueldad, la miseria, la rabia, el llanto y la miseria todavía aún mayor. Yo, la madre de los pechos secos y el vientre inmenso sin otra vida alguna, la madre de todas las mujeres sin identidad. Cómo amasar toda la sangre para enfermarme luego y tomar la luz y el espanto de entre todas ellas. Aquellas que el destino sin camino las tejió. Arañar todo el planeta con mis propias uñas, inventar en el delirio un camino distinto, Dios mío, un camino que fuera más humano. Muchas gracias por su asistencia. Espero que hayan disfrutado de este espacio de reflexión, de pensamiento, de poesía y sobre todo que se vayan con la ilusión de seguir leyendo y de seguir visibilizando y escuchando esa otra parte que sigue silenciada cada vez menos, que es el de las escritoras. Muchísimas gracias.